Lo que se imagino sucedió. Continuaron hablando de Fito Páez en el corte. Pero estamos bien, estamos bien. Pato está rodeando Cítrica Radio. Yo hablando de Fito, ya vengo. No voy a comprar pucho, pero Pato, ya no fumás. ¿Cómo se pica todo cada vez que llega Balu? Es una cosa sí, tengo un imán. ¿Cómo estás, Balutealdo? ¿Cómo viene esa columna tealdísima, baluteante? Me encanta que inventás verbos con los nombres de la gente y te banco. Exactamente. Y el mío es muy original. Baluteante. No, el mío no. Shorteante. No, pero... El miércoles se armó todo Lo pensé. El miércoles se armó todo un debate sobre Pepe Egan. Tiró. Ay, yo siempre le dije clavados. Era como. Yo siempre le dije aborta. Me dijo. ¿Aborta? Sí. Aborta. Me pasó. Sí, se han dicho muchas cosas en mi apellido. El mío también. Se han dicho acá muchas estamos. cosas. ¿Quién tiene buen apellido acá? Nadie. Chismes. Gossip. De eso vamos a hablar un poquito en la columna de hoy porque es uno de mis temas favoritos. Exactamente, y la historia del gossip, del chisme, del rumorcillo. ¿Qué exacto. onda eso? Hace un año y pico, más o menos, yo también ya en este mismo espacio geográfico hablé sobre el chisme, pero en un aspecto un poco más general, en relación como a, su lugar en la sociedad, básicamente. Pero a partir de una charla que tuve con una amiga y un podcast que me ha mostrado, así que la columna de hoy se la dedico a ella. Muchas gracias por el disparador a mi amiga Abril, del cual vamos a retomar al final de esta columna. Me ha surgido la idea de hablar del chisme, pero en relación a por qué está tan asociado, ¿no?, con lo femenino o con el ámbito femenino, o justamente esta imagen que tenemos de que las mujeres son más chismosas que los hombres, ¿no? Sí, ese perjuicio, claro. Exactamente. Entonces, si bien, digo, en un aspecto general entendemos que chismear, chismosear, lo hacemos todos, digamos, no zafa absolutamente nadie, porque también tiene que ver con que el chisme es una práctica discursiva, es decir, lo utilizamos, ¿no?, como esa estructura en determinado lugar, con un contenido determinado, que suele estar asociado como una información que no está chequeada, ¿no?, como algo más informal, por así decirlo, y suele tener que ver con ciertas personas que conocemos de alguna razón, sean cercanos nuestros o, por ejemplo, famosos, ¿no? Y está íntimamente relacionado con su espacio privado. Digamos, no sabes, Pepita se peleó con su novio, ¿no? Y etcétera. Y entonces, digo, encima también es una información como que muchas veces se desestima por esto, ¿no? Porque no está chequeado, porque no es que vino Pepita y te dijo, che, amiga, estoy mal, me peleé con mi novio. Lo escuchaste de un tercero. Exactamente. Entonces, directamente es una información que se desestima, pero que genera cierto placer, ¿no? Como esa prohibición tras bambalinas. Ahora, a pesar de ser justamente... Ojo que está el mic abierto. Está el mic abierto. ¿No escuchas? La producción. Franco, está el mic, ojo que está el mic abierto. ¿Qué pasó, producción? Che, ¿están chismoseando? Están mientras nosotros está claro. Elogié la camisa. La camisa porque pensé que iba un 15 ahora. Justamente. Entonces, como veníamos diciendo, a pesar de ser una práctica de todos, que está comprobado que todos lo hacemos, justamente por ser esta práctica discursiva, muchas veces el chisme, por esta cuestión de informalidad que tiene, funciona como a favor de las personas más vulnerables y con menos poder dentro de la sociedad. Claro. Y la mayor parte de las veces esas personas son las mujeres, ¿no? O sea, que están como relegadas de los espacios con más poder o más formales y entonces justamente se terminan como comulgando en estos lugares mucho más informales. Migajas de la información. Exacto, claro. Que igual ahora vamos justamente a profundizar. No quiere decir que eso no pueda ser así en otros aspectos, por supuesto, pero en la generalidad y a lo largo de la historia muchas veces el chisme también tuvo como su lugar importante y hasta hoy en día también muchas veces sigue pasando, ¿no? Entonces, en este sentido, justamente tenemos como los lugares formales de poder donde esa información es chequeada y los lugares más vulnerables sociales donde no. Pero que corre este tipo de información, que es justamente el chisme y donde la mayoría de las veces la encarnan las mujeres por estar ubicadas en ese lugar, ¿no? No porque sea algo natural de la mujer chismosa, sino porque socialmente está ubicada en ese lugar, etcétera. Sí, la vulnerabilidad te hace más adherente a la desinformación. Exacto. Sí. Ahora, muchas veces el chisme funcionó y funciona, porque sigue sucediendo, para darle como esa manera de acceder al conocimiento a las mujeres,
¿no? Digo, no se puede acceder por las vías formales porque no se le permite entrar o ejercer en ese espacio, y entonces vamos a tener que acceder por las vías informales, ¿no? Y básicamente, como veníamos diciendo antes, como el chisme se encarga justamente de dibujar esta línea entre lo público y lo privado, sabiendo que lo público es mayoritariamente un espacio muy masculinizado o mayoritariamente ocupada por los hombres, y lo privado por lo femenino o por las mujeres históricamente. Por supuesto, esas cosas están cambiando. Ahora, como no se puede acceder a esa información oficial, la manera va a ser otra. Y no solo eso, sino que también históricamente, las mujeres, como más en la historia occidental, pero bueno, por supuesto que en la humanidad en general también, fueron muchas veces sometidas al silencio, por esta razón de que solo podían acceder los hombres, y muchas veces el mero hecho de chismosear ya era catalogado como algo prohibido, ¿no? Justamente porque bajo ningún punto de vista podés tener algún tipo de, y esta es una palabra que usamos mucho en las ciencias sociales, agencia en ese espacio. O sea, la capacidad de accionar y de ser un sujeto que toma decisiones, ¿no? En un determinado espacio. Entonces, justamente el chismosear se volvía, ¿no? Podía llegar a jugar un rol activo. O sea, en cierto sentido, y acá es lo que me interesa mucho de esta columna, en cierto sentido el chisme se volvió y se vuelve y sigue funcionando como les termina devolviendo justamente la agencia, o les permite tener agencia a las mujeres en estos tipos de espacios. Claro. ¿No? Claro, es un circuito de información no penetrado por sí, ¿cómo decirlo? Como por... Me da la sensación, lo digo con mis palabras y vos, Pablo, me pareja lo reformulamos. ¿Sí? Pero tener un circuito de información, ese chisme que es despectivo para ir la palabra, termina siendo una forma de tener algún tráfico de información sobre lo que sucede. Y algo que se convierte en real, que se convierte en palpable. Sí, ¿no? sí. Exacto. Y en la capacidad justamente de poder accionar, de tener esta agencia, que estas mujeres perdían y muchas veces pierden a diario en un mundo en el que están constantemente oprimidas y alejadas de estas redes oficiales de información o de estos lugares de poder y donde uno ejerce más fácilmente ese accionar, ¿no? Como sujeto. Ahora, ¿por qué el chisme nos suena como algo peyorativo? Muchas veces no solo porque es una información no chequeada, sino también por esta razón, ¿no? De justamente todo el tiempo estar reprimiendo como a ese accionar femenino o de las mujeres. Digo, la represión no se da solamente mediante el habla, ¿no? Diciendo como, lo que estás diciendo no, es mentira, no está chequeado, no importa, cállate, ¿no? Claro. Digo, la cantidad de veces que muchas veces también en el imaginario colectivo está eso, ¿no? Sí. Esa situación de decir como, no, si lo dice un chabón, chequeado. Si lo dice una mina, a chequear, ¿no? No sabemos de qué fuente lo sacó. Sí. O ver una mesa de chicas y alguien diga, ¿a quién le estarán sacando el cuero? Y una mesa de chicos están charlando de San Lorenzo. Total. Bueno, está el famoso dicho popular de, charla de mujeres, pero no está, es como, la charla de hombres. Es como, la charla de mujeres es como algo en sí mismo hasta menospreciado. Exactamente, menospreciado, porque justamente catalogarlo en ese lugar es una manera de reprimir y de seguir como corriendo a las mujeres de poder acceder, ¿no? A ese tipo de información. Y aunque esa información sea evidentemente certera, o no, simplemente como una práctica más, ¿no? Que lo hacemos todos, sigue teniendo como ese lugar completamente peyorativo, donde también obviamente hay otro tipo de formas de opresión que ya las conocemos, se nos ha reprimido mediante la vestimenta, ¿no? Insultando a nuestros cuerpos, catalogar al chisme como peyorativo es una manera más de reprimir a ese accionar femenino, ¿no? A ese tener agencia dentro de espacios que básicamente tuvimos que hacer propios, a fin de cuentas. Y justamente como a lo largo de la historia el acceso al conocimiento para las mujeres era algo completamente prohibido, podemos recordar también, por ejemplo, la típica imagen que tenemos cuando sucedía la Inquisición, ¿no? En la Edad Media, y la típica casa de brujas, sí, ¿no? Que es un imaginario que se tiene, se han utilizado en historias a lo largo del tiempo de las brujas como estas mujeres malvadas, ¿no? Que hacían hechizos y que básicamente mataban a la gente, sí,
Bueno, digo, en la realidad eran mujeres que accedían a un conocimiento que no se les tenía permitido, ¿no? Que de verdad trabajaban, digo, con hierbas y etcétera, pero era un conocimiento medicinal. Claro, de hecho, Candy hizo el año pasado una retrospectiva sobre el Día de Brujas y cuenta cómo muchas veces debates que están entendiblemente caricaturizados por lo que hemos mamado nosotros de la cultura occidental y demás, etcétera, 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 tienen que ver con punto de acceso al conocimiento de poblaciones anteriormente vedadas a ese conocimiento en hace siglos y siglos, pero que hoy también perduran esto de qué hacemos con la información que tenemos y cómo se denigra el obtener esa información. Exacto, exacto. Y entonces, justamente también, digo, la función del chisme dentro de este ámbito femenino, por supuesto que también, digo, tiene como dos caras, una más positiva y otra más negativa, podríamos llamarle. O sea, por un lado, el chismosear también tiene que ver con el ser aceptada en tu ámbito, ¿no? El decir tipo, che, justamente yo tengo esta información, voy a ser validada dentro de mis pares. Y a la vez, como veníamos diciendo, como el chisme da este poder de agencia, tiene que ver también con si yo desprestigio a las otras, me coloco, ¿no? En un lugar de poder. O sea, es básicamente lo que pasa, digo, en la vida social normal, digo, como uno puede pensar eso que le pasa en el laburo o con sus otros tipos de relaciones, ¿no? Esta cuestión de negociar con el poder todo el tiempo. Y bueno, muchas veces el chisme, digo, sirve como una herramienta para eso. Bueno, de hecho, creo que lo dijiste en esa columna hace un año y pico. Puede y ser. Lo hablamos hace poquito acá, en realidad, del chisme como motor histórico también. Sí, pero 100%. De hecho, hay un montón de trabajos re interesantes en general que hablan sobre eso, porque es como digo, era una manera de informar más, ¿no? Antes también de que exista, qué sé yo, de los medios de comunicación o digo, los discursos políticos como algo oficial, ¿no? O el discurso científico como algo chequeado. El chisme viene desde los principios de la humanidad. Viene y está en cualquier... Recién Pepe Vegan preguntaba acá si el lofer es una especie de chisme. Y es que podría ser. Podría serlo. Bueno, la especulación. La especulación económica. Digo, un señor en traje se levanta y dice: hoy en la Argentina no sé si está muy bien. No la veo, No la veo. Claro, un ojo político que ha bajado total. Bueno, Lalo Mir cuenta la anécdota de que él cuando fue a Marruecos en los 70, 60, había personas que contaban las noticias cotidianas. Había una persona con 5 escuchándolo y otra persona con 25. Y él preguntaba por qué él tiene 25 y ese 5. Porque el que tiene 25 personas cuenta también los chismes del pueblo. Claro. Y eso se institucionaliza con programas de la llamada farándula, pero también tiene un rol en la política, en la economía. No, en la religión. Claro, ¿no? Y perpetúa también muchas veces valores morales y éticos, ¿no? Tiene que ver con eso. Por eso digo que también es una cuestión de todo el tiempo de negociación de esos valores, que en el ámbito femenino se juega mucho por esta cuestión, ¿no? Porque digo, también en nuestro propio ámbito nos tenemos que validar a nosotras mismas, básicamente. Exactamente. O una manera eso, de decir esto que decimos vale acá para nosotras también. Acá en el chat se chismosea de que somos un par de aliades. Sí, Marco Mosqueira dice, par de aliades esto. Hablar con una compañía de trabajo es ser aliade, aparentemente, Marco. Hay que escuchar No a entiendo, Valo, hay que escuchar a no Valo. entiendo realmente. Pepe Gan había sumado antes, Ahorta es el primo de Fabián Vena. Y Lucio dice... Ya lo escuché, Pepe. Nací por desgracia, moriré por el chisme, dice Lucio. Sí, por supuesto. Y para cerrar, algo muy interesante que viene justamente de la mano del podcast que había mencionado antes, que me lo trajo mi amiga Abril, a quien le mandamos un beso muy grande. Es un podcast de una chica de Estados Unidos que se llama Normal Gossip, o sea, chisme común, digamos. Claro. Y básicamente se trata de cuenta chismes de gente normal, o sea, no de la farándula ni nada. Creo que pone otros nombres, pero básicamente cuenta chismes de eso. Y el capítulo justo que me pasó mi amiga es re interesante porque muchas veces tienen invitadas que tengan que ver o no, digamos, con lo que se está hablando. A veces no tiene nada que ver y es simplemente para comentar, para chismosear, justamente, para gossip. No es el de Alana Haim, ¿no? No sé. Ah, no, perdón. Después te lo paso porque no me sé el nombre. Son dos chicas que charlan. Sí, creo que sí, es ese. ¿Que están vestidas de blanco? ¿Que una es la hija de Spielberg? No, No, bueno, otro Normal Gossip. Estamos a full. Hay mucho, perdón que hago un paréntesis, pero hay mucho incluso en tipo
películas adolescentes yankee, el tema de en el colegio, Sí. esa cosa de la lectura Bueno, de los chismes. La gran serie Gossip Girl. Gossip Gossip Girl. Girl, O claro, sea, bueno, sí. nos ha criado Gossip Totalmente. Girl. Sí, sí, 100%. Y bueno, y en relación a esto, una de las la invitada en el capítulo que yo escuché es una mina, también norteamericana, que es cocinera, nada que ver, pero como así bastante reconocida, pero con orígenes iraníes, o sea, su familia es de Irán. Y ella contaba que, por lo menos en su núcleo familiar o como en la ciudad en la que ella vivía, como un poco más conservadora en cierto aspecto, no estaba bien visto, sobre todo para las mujeres, preguntarle directamente por la vida personal a otros. Es decir, yo no puedo venir y decirte, che, Tevi, ¿cómo te va a vos en el trabajo, con tu novia, bien? Estaba directamente mal visto. Entonces, la manera de obtener esa información era justamente preguntarle a terceros. Claro. ¿No? O sea, Tercerizamos. chismosear. Sí. ¿No? Era la manera justamente de obtener esa información. Y no estaba mal visto eso, porque era la única manera que podías saber algo de una persona directamente. Porque preguntarle sí estaba mal visto. Y ella cuenta justamente como ese choque cultural de que en Estados Unidos, en Norteamérica, sí tal vez es mucho más peyorativo preguntarle a un tercero por alguien, o justamente esto de hacer gossip, y que ella cuenta que sus mismas amigas le dicen tipo, che, sos muy narcisista porque me contás todo sobre tu vida y vos no me preguntás nada a mí, ¿no? Y esta piba decía, te pido mil disculpas porque justamente en mi familia, en mi núcleo familiar, el chisme tiene otro peso, tiene otra función. No, digo, yo ya sé todo de vos porque se lo pregunté a otra Claro, persona, ¿no? claro, Justamente. Y nada, me parece muy interesante para pensar eso, como también en la familia de esta chica, justamente las mujeres, ¿no? La agencia pasa por el chisme. Digo, enterarse de cosas, construir los vínculos sociales o familiares pasa por el chisme. Es una belleza realmente. Buenísimo. El gen social y cómo nos compone el chisme. Aparece Jorge Allende, que creo que es la primera vez que comenta, que dice, bien día, ¿la mujer de quién, che? Claro, para mí está como jodiendo, como la mujer de que no, o es un mensaje encriptado. Poneros contextos, Jorge, por Mensaje favor. encriptado. ¿Querés decir un chisme y no estás pudiendo? Lucio dice, era literalmente esto, chismes anónimos. Pepe Egan dice, y ahora con las redes, no se puede suponer a la máxima potencia sobre la vida de los demás, obvio. Sí, Sí, claro. pero también hay una obvio. máscara igual. Sí. También en las redes también es lo que quiero mostrar sobre mí. Hace No, poco- no tanto lo que otros puedan llegar a Sí. decir sobre mí. Tu secreto.com, secreto.com. allá en el viejo internet. Digo, por eso, el chisme es algo, y creo que esto sí era como lo que había traído más en la columna esa de hace un tiempo. Es algo, eso sí, casi naturalmente humano, pero por una cuestión de que a partir de que nace el lenguaje, nacen distintas justamente prácticas Y de discursivas. traficarlo. Claro, y el chisme es una de ellas, y por eso, digo, la conclusión es que chismoseamos todos. Porque es una manera de comunicación y muchas veces también de unidad Sí. Todo. comunal. Creamos cultura contándonos historias. Y sí, Es también, justamente, como el lenguaje es social y es cultural, digo, de ahí nacen estas múltiples prácticas, y el chisme es una de ellas, muchachos, asumámoslo. Una gran columna de Balu Tealdo, como siempre. En este caso, edición de viernes. No me juzgues por ser chisme lover. Nací por mi madre y moriré Sí, por el chisme. ese meme me lo voy a tatuar hoy a la noche. Hermoso, realmente. Tengo una buena tatuadora para recomendar. Balu Tealdo, gracias por una magistral entrega de Agrodebate. A ustedes espero que lo hayan disfrutado. Totalmente disfruté mucho estos últimos 25 minutos aprendiendo sobre un enfoque antropológico del chisme y no hablando de Fito Páez. Debo decir que no debatiendo, no contra Fito, no debatiendo. Yo nací para el chisme, morí por el chisme. Buenos días, Laura Godfrey, que siempre escucha Agrodebate. Un saludo a Laura, que la queremos mucho. Un lujo que nos damos aquí en Cítrica Radio, contar con Pablo Tealdo. Y ahora un tema que tiene que ver con el chisme y que tiene que ver con lo que debatíamos antes, porque es Génesis haciendo un misunderstanding, malentendido. Ya venimos.